¿cómo están? Estamos conversando juntos sobre las tormentas de la vida. ¿Te acordás, no es cierto? Y el otro día vimos de que nuestra debilidad es fortaleza en Dios, en el Evangelio que creemos del Señor Jesucristo. Y hoy quiero que conversemos juntos de cómo las enfrentamos. ¿Viste? A veces se dice que la vida es un viaje. Hay un libro de Maxwell que dice que el viaje del éxito, y habla de la vida, cómo encarar la vida. ¿O te acordás del libro del progreso del peregrino? Que habla de que la vida cristiana es un viaje, pero es un viaje con problemas. Aún la Odisea, ¿te acordás de Homero? Presenta eso, que la vida es como un viaje, pero un viaje que tiene problemas. Y hoy quiero hablarte y que juntos reflexionemos de alguien que tuvo un viaje, y un viaje con una gran tormenta, con un gran problema, que es una gran tormenta. Mira, el doctor Lucas, ya sabes de quién te estoy hablando, ¿no es cierto? Que escribió el libro del Evangelio de Lucas en la Biblia y escribió el libro de los Hechos. Él se toma en su escrito de los Hechos casi 2 capítulos, 1 capítulo y medio, para relatar el viaje del apóstol Pablo, de esa tormenta, de ese naufragio que él sufrió, que era parte de la vida. Ahora vos digas, ¿por qué el doctor Lucas se toma todo ese tiempo, ese relato tan detallado? No era porque quiso hacer una alegoría o quiso ser detallista como médico que era, ¿sí? Sino porque nos quiere mostrar, nos quiere dar el ejemplo del apóstol Pablo, de cómo él enfrentó esa tormenta, cómo nos muestra cómo él empieza el capítulo 27 siendo un preso, digamos, ¿sí? A cargo de un centurión, formando parte de un grupo de presos, y termina ese problema de la vida, esa tormenta de la vida, siendo el apóstol Pablo casi el líder de todo ese grupo. Pero eso, como te dije antes, está en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, ¿sí? Y en el capítulo 28, del versículo 1 al 16. Entonces te propongo algo. Pará la grabación en este momento, lee y después seguimos. ¿Te parece? Que como el apóstol Pablo empieza como prisionero, sin ningún tipo de responsabilidad. Era uno más del montón. Aunque no tal vez uno más del montón, tenía algunos privilegios que después lo vamos a ver. Pero termina siendo como el líder, el que tenía el papel más importante, más allá del centurión, más allá del dueño del navío, ¿sí? Es el que comanda y dirige todo en medio de esa tormenta. Pero el apóstol Pablo, si vos te acordás, él mucho tiempo antes, cuando estaba en Éfeso, eso está en Hechos capítulo 19, él ahí dice, ya declara que le era necesario ir a Roma. Es decir, él tenía el deseo de ir a Roma, donde había nacido el imperio romano, ese gran imperio que era en ese momento y que había conquistado tanto territorio. Él quería llegar ahí para predicar, para darle testimonio inclusive al mismo César. Él no sabía por todo lo que iba a caminar. Él no sabía de su arresto ilegal, él no sabía de los juicios que iba a sufrir, él no sabía del naufragio. ¿Sí? Él sí deseaba llegar a Roma. Escribe a la iglesia en Roma en el capítulo 1, versículo 14, dice: me siento en deuda con todos, sean cultos o incultos, sabios o ignorantes. ¿Sí? Y dice ahí mismo en ese versículo: estoy ansioso de anunciarles el Evangelio también a ustedes que viven en Roma. En el mismo libro, en el capítulo 15, dice que él anhelaba llegar a visitarlos nuevamente, su deseo, y de ir también a España. Es decir, que él quería llegar a Roma, pero no sabía que Dios, en ese camino de la vida, le iba a cumplir el deseo de llegar a Roma, pero antes tenía que pasar por
esa tormenta. Es decir, el apóstol Pablo llega a Roma a través de una tormenta, de un naufragio, de una situación no nada agradable. Y esto es lo primero que me habla el Señor a través de este pasaje. Que muchas veces Dios usa las tormentas que permiten nuestra vida como parte de su propósito para cumplir el plan que Él diseñó para nuestras vidas. Que a veces Dios usa las tormentas como medio, como camino, como forma de llegar a algo a donde Él nos quiere llevar. Evidentemente Dios era el que le había dado ese deseo al apóstol Pablo. Y Dios era el que lo quería llevar al apóstol Pablo a Roma. ¿Sí? Entonces, Dios usó. Porque fíjate que el fin de la tormenta, el fin de ese naufragio, ¿sí? ¿A dónde llega el apóstol Pablo? Llega a Roma. ¿Sí? Y a veces Dios permite las tormentas como parte de su diseño, de su plan que Dios tiene para nuestras vidas. Si nos ubicamos en el capítulo 27, antes, los capítulos anteriores, ¿te acordás? Al apóstol Pablo lo arrestan en Jerusalén, ¿sí? Ante un montón de gentes a cargo de él, lo habían puesto a cargo de un comandante, él defiende su causa, defiende lo que él estaba haciendo. Luego lo llevan ante la Junta, ¿te acordás? Suprema de los judíos. Ahí le hacen como un juicio. Ahí después viene todo algo medio confuso, es como que lo quieren matar al apóstol Pablo. La cuestión es que lo llevan ante Félix, el gobernador. ¿Sí? Félix lo deja alrededor de 2 años preso y dice la palabra de Dios que estaba esperando Félix a ver si el apóstol Pablo se ponía con algo de dinero para que lo deje libre. Pero como ese no sucede, el que va luego, que lo reemplaza a Félix como gobernador, es Festo, ¿te acordás? El que escucha nuevamente el testimonio del apóstol Pablo y dice: por poco me persuades de ser cristiano. La cuestión es que, como el apóstol Pablo estaba apelando a su ciudadanía romana y que lo juzguen en el mismo imperio romano, Festo no lo puede dejar libre y entonces lo manda, ¿sí?, ante el rey Agripa, y el rey Agripa lo pone a cargo de un centurión que lo tiene que llevar junto con otros presos a Roma y emprende ese viaje. Cuando leemos los primeros versículos del capítulo 27, nos damos cuenta que Lucas se incluye en el viaje. Es decir, que él forma parte del viaje. Es como que él es el médico personal del apóstol Pablo. Y también en los primeros versículos del capítulo 27 se nombra a un tal Aristarco, ¿sí?, que el apóstol Pablo en Colosenses lo nombra como su compañero de prisiones. No porque Aristarco estaba preso, sino porque estaba acompañando al apóstol Pablo. Es decir, que el apóstol Pablo estaba como un preso, pero como un preso medio privilegiado. Tal vez porque él era ciudadano romano, por el buen testimonio que había dado, o porque Dios había tocado el corazón de ese centurión y le dio estos privilegios. Es decir, que el apóstol Pablo iba con el Señor, con el doctor Lucas y con Aristarco. Emprendió su viaje. Pero como te dije antes, lo que quiero ver de este viaje es los papeles importantes que llevó adelante el apóstol Pablo. Que son papeles que tenemos que nosotros también desenvolver y hacer cuando enfrentamos tormentas en nuestra vida. Es decir, en los momentos de tormenta tenemos que tomar ejemplo del apóstol Pablo y tener las mismas actitudes que tuvo él. En primer lugar, él dio buenos consejos, y buenos consejos basados en su experiencia. Cuando vos leíste todo el pasaje de la Biblia, te diste cuenta que primero salieron con un navío más chico, que era costero, más lento, y luego se hicieron pasaron a otro barco más grande, que llevaba grano de Egipto. En ese momento los barcos traían grano de Egipto para llevarlo para Roma. Era un navío más grande, de alrededor de 270, 280 pasajeros podía llevar.
¿sí? Y se levantan vientos fuertes. Se levantan vientos fuertes y el centurión ahí es como que empieza a dudar. ¿Y qué hacen? Se quedaban ahí en ese puerto donde estaban, que era Buenos Puertos, se llamaba, y esperan que pase el invierno, o salen a navegar a pesar del invierno. El apóstol Pablo, y esto está en el capítulo 27, versículo 9, dice: se había perdido mucho tiempo y ya era peligroso viajar por mar porque se acercaba el invierno. Por eso Pablo les aconsejó: señores, veo que este viaje va a ser muy peligroso y que vamos a perder tanto el barco como su carga y que hasta podremos perder la vida. Pero el capitán de los soldados, es decir, el centurión, hizo más caso al dueño del barco y al capitán del mismo que al apóstol Pablo. Y como aquel puerto no era bueno para pasar el invierno, casi todos pensaron que sería mejor salir de allí e intentar, ¿sí?, todo el viaje que tenían por delante. Te leí del versículo 9 al 11. ¿Cuál es la primera actitud que toma el apóstol Pablo? Es dar un consejo. Dar un consejo en base a su experiencia. Acordate que él había pasado ya anteriormente, ¿sí?, por más de un naufragio. Es decir, cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, dice que pasó por lo menos por 3 naufragios. Es decir, que él ya tenía una experiencia de lo que era pasar por una tormenta en alta mar. Y él, en base a su experiencia, le habla al centurión y dice: mirá, es bueno que no salgamos, es muy peligroso en esta época. En la versión 60, viste que habla del día de expiación o el ayuno, ¿sí? Se está refiriendo a eso, al día de expiación, que era más o menos en septiembre y en octubre, cuando podían navegar hasta mediados de noviembre, porque después ya era imposible a mediados de noviembre a febrero, porque era más invierno y había más tormentas. Entonces el apóstol Pablo, en base a su experiencia, dice: bueno, miren, es bueno quedarnos, ¿sí? Da un buen consejo. Es verdad, ese buen consejo no fue escuchado, porque el centurión escuchó más al dueño del navío, ¿sí?, y a lo que decía el capitán, que al consejo en base a su experiencia de apóstol Pablo. Pero él dio su consejo. Él lo dio. Él lo dio y transmitió esperanza. Es más adelante en el relato, si te fijas en el versículo 19, empieza de que viene la tormenta y los tripulantes empiezan a tirar las cosas por la borda, aquello que no necesitaban, ¿sí? Tiraron también el trigo, empezaron a poner el casco en el casco del barco, sogas o cadenas como para, si se deslizaba, no se golpeara, amarraron bien las velas, ¿sí? Y en todo momento el apóstol Pablo dio consejo, aunque no le hicieron caso. Es más, se enfrentaron a tal tormenta que dice que ni el sol ni las estrellas se veían de la situación. Es decir, que habían perdido toda esperanza. Pero el consejo del apóstol Pablo estuvo. Y en los momentos de tormenta tenemos que también dar buenos consejos. Tenemos que contar nuestra experiencia de cómo la enfrentamos, ¿sí? Y nuestra experiencia del pasado va a afirmar nuestro presente y cómo vamos a encarar cada tormenta de la vida. Siempre me recuerdo a David cuando fue a enfrentar a Goliat. Y le preguntaron: pero vos, ¿cómo vas a ir? ¿Y él qué dijo, David? David dijo: el Señor me libró del oso y del león. Por lo tanto, también me va a librar de este Goliat que está desafiando al Dios Todopoderoso y a su ejército. Y David fue a enfrentar a Goliat en base a ¿qué? A su experiencia del pasado. Tenemos que dar un buen consejo en los momentos de tormenta. Tenemos que contar cuál fue nuestra experiencia y afirmarnos en esa. Pero también el apóstol Pablo fue un gran estimulador, porque fíjate que da ese consejo, pero después dice en el versículo 22:
Ahora, sin embargo, no se desanimen. Claro, estaban en el medio de la tormenta, habían tirado todo aquello que no era necesario, lo habían tirado por la borda. Ya estaban como que llevados a la deriva, ¿no es cierto? No sabían qué hacer, tanto el centurión como el capitán del barco. Y dice el versículo 22, ahora, sin embargo, no se desanimen, porque ninguno de ustedes morirá, aunque el barco sí se va a perder. Pero anoche se me apareció un ángel, enviado por el Dios a quien pertenezco y sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano, y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo en el barco. Por tanto, y ahí Pablo le dice a toda la tripulación y al centurión, a los soldados y todos los que estaban, por tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios y estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel me dijo. Pero vamos a encallar en una isla. Es decir, el apóstol Pablo los estimula, les da confianza, les transmite esperanza. ¿En base a qué? En base a lo que Dios le había dicho. En base a la palabra que Dios le había dicho a través de ese ángel. Es verdad, no es la primera vez que el apóstol Pablo recibe una revelación de esta manera. ¿Sí? En Hechos capítulo 18, versículo 9, dice, una noche el Señor, dice el apóstol Pablo, una noche el Señor me dijo en una visión, no tengas miedo, sigue anunciando el mensaje y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te puede tocar para hacerte daño, pues mi pueblo es muy grande en esta ciudad. Y en el capítulo 23, versículo 11, nuevamente el apóstol Pablo dice que el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ánimo Pablo, porque así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, lo vas a dar también en Roma. ¿Sí? Y toda esta palabra recibida del apóstol Pablo la da como testimonio. Él quiere transmitir ánimo en base al ánimo que él había recibido de parte de Dios. Y nosotros también en los momentos de tormenta, en la vida, tenemos que tomar ánimo de lo que Dios dice. Tenemos que tomar ánimo de la palabra de Dios y tenemos que ser agentes de transmitir ánimo. En este tiempo especial que estamos viviendo, donde hay tanto desánimo, tanta falta de esperanza, tanta incredulidad, nosotros tenemos que afirmarnos en lo que Dios dice. Y Dios dice, por ejemplo, en Isaías 41:10, no tengas miedo, pues yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios. Yo te doy nueva fuerza, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Esta palabra nos tiene que dar ánimo y tenemos que transmitir ánimo a los demás, como cuando el apóstol Pablo ahí recibió ánimo del ángel del Señor y transmitió ánimo a los demás. Es decir, la tormenta no se podía evitar, la destrucción de la nave tampoco se podía evitar, pero ellos iban a llegar sanos y salvos. Y tal vez nosotros no podamos evitar las tormentas de la vida, las dificultades, pero sí vamos a llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, como tenía para el apóstol Pablo, que era llegar a Roma y dar testimonio ahí. Tenemos que dar ánimo en medio de las tormentas, dar esperanza basados en la palabra de Dios, en lo que Dios da como ánimo y esperanza en nuestras vidas. Pero también el apóstol Pablo les advierte, ¿sí? Les advierte y les da tranquilidad. Fíjense que en el versículo 30 ya estaban todos ya desanimados, no querían ni siquiera comer, y el apóstol Pablo dice, pero los marineros pensaron en escapar del barco. Claro, cada uno era egoísta, dice, sálvense todos. Y todos empezaron tal vez a bajar los botes, salvavidas, haciendo como que iban a echar las anclas en la parte delantera del barco. Es decir, estaban disimulando que iban a tirar el ancla, pero lo que estaban bajando eran los botes para escaparse. Versículo 31, pero Pablo avisó al capitán y a los soldados diciendo, si estos no se quedan en el barco,
ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras de los botes salvavidas y los dejaron caer al agua de madrugada. Pablo les recomendó a todos que comieran algo. Les dijo el apóstol Pablo: ya hace 2 semanas que, por esperar a ver qué pasa, ustedes no han comido nada. Les ruego que coman algo. Esto es necesario si quieren sobrevivir, pues nadie va a perder ni un cabello de la cabeza. Al decir esto, Pablo tomó en sus manos un pan, dio gracias a Dios delante de todos, lo partió y comenzaron a comer. Luego todos se animaron y comieron también. Fíjate, él fue un agente de cambio. Él advirtió lo que estaba sucediendo y pone tranquilidad. Pone tranquilidad. En medio de tal vez de ese caos que querían algunos escaparse, los soldados lo que estaban haciendo, que se estaban cortando las amarras de los botes salvavidas, tal vez toda esa confusión que ahí se provocó, él puso tranquilidad. A tal punto que aún podemos decir que los motivó para que comieran, para que se alimentaran. Y nosotros en los momentos de tormenta de la vida tenemos que poner tranquilidad. No puede ser que los cristianos a veces somos los más exaltados, los que más nos quejamos, los que más mal reaccionamos. Tenemos que poner tranquilidad, como el apóstol Pablo. ¿Sí? Ahí, tranquilidad y hacer lo que era necesario. Ellos necesitaban alimentarse y estar tranquilos. Y el apóstol Pablo en esa tormenta, él puso tranquilidad. Pero también el apóstol Pablo no solamente dio buenos consejos, que tal vez no fueron aceptados, pero él los dio. No solamente estimuló basado al estímulo que había recibido de parte de Dios. No solamente puso tranquilidad, sino también, fíjate que en el capítulo 28, después de ese gran naufragio, llegan a la isla de Malta. Y ninguno murió. Estaban ahí los 280 pasajeros, estaban ahí todos. El centurión, los soldados, los presos, el capitán de la nave. La nave se perdió. El trigo, los granos se perdieron. Pero Dios cumplió lo que había dicho. Ellos todos estaban sanos y salvos. La tormenta había descendido, pero dice la palabra que había mucho frío. Entonces los nativos, ¿sí?, algunas versiones hablan de como despectivamente, como nativos o indígenas, aquellos que eran despreciables, pero vos pensás que eso es un tema también a veces de cómo se traduce o el contexto en ese momento, porque para el griego, todo el que no sabía griego era un bárbaro, pero por ahí no eran que eran bárbaros los que estaban ahí, sino que no hablaban griego. Pero la cuestión es que estaban ahí todos. Y quisieron encender una fogata. Y Pablo podía haber dicho: che, muchachos, yo ya los salvé del naufragio, les di consejos, los estimulé, puse tranquilidad. Ahora voy a descansar un poco. Sin embargo, dice la Biblia que Pablo dio el ejemplo. ¿Sí? Y él trabajó también en juntar leña para el fuego. Él se podía haber quedado y haber dicho: miren, yo soy como el que está organizando todo, así que vayan todos a buscar leña, muchachos, yo me quedo tranquilo. Sin embargo, no. Él también fue. Él mostró un ejemplo de ayudar, de ser siervo, de ponerse a disposición de los demás en el momento ese tan difícil. Porque la tormenta había terminado, pero estaban viviendo las consecuencias de la tormenta, que no tenían nada y tenían frío. Y necesitaban prender fuego y necesitaban leña seca. Y él salió junto con todos a buscar leña. Él mostró un ejemplo. ¿Sí? En eso que fue a buscar la leña, ¿te acordás? Si leíste el pasaje, que una víbora lo pica, ¿no es cierto? Algunos comentaristas dicen, y puede ser, de que también fue algo de Satanás, porque Satanás no quería que el apóstol Pablo llegara a Roma. La cuestión es que Dios lo cubrió, la picadura de la víbora no tuvo efecto, es más, fue de testimonio, porque fíjate que
el apóstol Pablo ahí en la isla termina dando testimonio y hablando del Señor. Es decir, que todo eso sí, era del Satanás, el Señor lo dio vuelta. Se cumplió una vez más lo que dice la Escritura: sométanse a Dios, resistan al diablo y Él va a huir de ustedes. Y como el apóstol Pablo estaba ahí, con la plenitud del Señor, viviendo, eso que podía haber sido un impedimento, se volcó para gloria del nombre del Señor. En las tormentas de la vida, tomemos el ejemplo del apóstol Pablo, dando buenos consejos, estimulando para bien, trayendo tranquilidad, siendo un ejemplo. Mira, las tormentas de la vida, esta que vivió el apóstol Pablo, no fue culpa de él. Y a veces hay tormentas que vivimos que no son culpa nuestra. Nosotros podemos dar un buen consejo, como lo dio el apóstol Pablo, pero la decisión del centurión que estaba a cargo de la nave trajo como consecuencia que tuvieran que pasar el apóstol Pablo, el doctor Lucas, por esa tormenta. Y a veces nosotros pasamos tormentas que no somos nosotros los culpables, ¿sí? El mundo caído, tal vez la decisión de otros, tal vez el pecado de otros, nos hagan pasar por tormentas. Ahora, eso sí, las tormentas revelan realmente lo que hay en el interior nuestro. Había en ese momento marineros que eran egoístas porque querían salvarse ellos, ¿no es cierto?, escapar. Pero sin embargo, el apóstol Pablo confió en el Señor. Confió en el llamado que Dios le había hecho de que tenía que llegar a Roma para dar testimonio. Y las tormentas revelan qué hay en nuestro interior. Revelan nuestro carácter. Revela el conocimiento práctico que tenemos de Dios. Revelan nuestra experiencia de Dios. Revelan no nuestra intelectualidad, sino en nuestra asimilación de la palabra de Dios. En las tormentas debemos ocuparnos de las cosas más importantes. ¿Sí? El apóstol Pablo estaba agarrado a la gran verdad que Dios le había dado, que tenía que ir a Roma. El apóstol Pablo estaba agarrado a la palabra que Dios le había dado a través del ángel, de que nadie iba a morir. Se había aferrado a esa verdad. Y en los momentos de tormenta tenemos que aferrarnos de la gran verdad, que es la palabra de Dios y sus promesas. ¿Por qué? Porque ni en las peores tempestades Dios está ausente. Él nunca esconde su rostro. Nada puede estorbar sus propósitos. Y Dios mostró su gracia en medio de la tormenta que el apóstol Pablo vivió. De la misma forma, Dios va a mostrar su gracia en medio de las tormentas que a nosotros nos toque vivir. Y para terminar, las tormentas no basta con arreglarnos y pasar las tormentas. ¿Vieron? Zafar de la tormenta. La paso como puedo. Las tormentas las debemos enfrentar. Enfrentar con la actitud que tuvo el apóstol Pablo. Con una parte activa. Él podía haber estado tranquilo. No daba ningún consejo, total, el responsable era el centurión de tomar la decisión. Él podía haberse tranquilo y no haber dicho nada, no haber estimulado a que estén bien en la tripulación. Él podía haberse quedado tranquilo y el ángel le habló a él y él no haber dicho nada, lo compartía con Lucas, con Aristarco y nada más. Él podía haberse quedado tranquilo y los demás iban a buscar leña y él haber estado ahí. Sin embargo, él tomó una parte activa. En las tormentas de la vida no basta con zafar y pasarlas.
debemos enfrentarlas con una actitud activa. Con una actitud activa. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, las dificultades o la persecución, el hambre, la falta de ropa o el peligro o la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a muerte. Nos tratan como una oveja llevada al matadero. Pero mira el versículo 37 de Romanos 8. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios quiere que a través de las tormentas de la vida salgamos vencedores. Como salió el apóstol Pablo. Entró como un preso en la tormenta y salió de la tormenta como aquel que estaba conduciendo todo, como aquel que estaba dándole gloria a Dios, como aquel que llegó victorioso a la isla y llegó victorioso a Roma, como aquel que pudo dar un testimonio de que en él vivía el Espíritu Santo de Dios. En todo esto salimos más que vencedores. En todo esto, ¿en qué? En las tormentas también salimos más que vencedores. Porque seamos buenos, no. Dice el versículo: en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjate, tres frases. En todo esto. ¿En qué todo esto? En las tormentas, en los sufrimientos, en las dificultades, en las persecuciones, en la falta de ropa. En todo esto somos vencedores, salimos más que vencedores. Porque seamos buenos, porque podamos, no, por medio de aquel que nos amó, por medio de la obra que Dios, por medio de su Espíritu Santo, está haciendo en nuestras vidas, por medio de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, al morir, al resucitar, al vencer a Satanás y a vencer a la muerte. Por eso, hermanos, la vida, ¿sí?, es como un caminar, donde hay problemas, donde hay tormentas. No zafemos, enfrentémoslas, porque en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio del Señor Jesucristo. Y tomemos una actitud activa, como el apóstol Pablo. Porque eso es lo que necesita ahora el mundo, que los cristianos tomemos una actitud activa, dando buen consejo, estimulando, trayendo tranquilidad, ayudando. Porque ese es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sí? Las tormentas son parte del plan que Dios tiene para nosotros. Oramos. Padre, te queremos dar las gracias, porque las tormentas son situaciones que vos permitís que vivamos, porque son parte del proceso, del plan que vos tenés para nosotros. Padre, gracias porque vos nos ayudás a enfrentarlas, no a zafar, sino a enfrentarlas. Y en todas esas tormentas somos más que vencedores por medio del Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a tener una actitud activa frente a las circunstancias que nos toquen vivir. Que podamos tomar este ejemplo del apóstol Pablo y no zafar, sino jugarnos y poder realmente demostrar a través de nuestra actitud que somos hijos tuyos, y que todo eso pueda dar gloria y honra a tu nombre. Y Padre, ayúdanos, te necesitamos, y todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.